monumento que no casi estuviera arreglado por mucho menos. Es un monumento de los monumentos importantes que hay en la región de Murcia, no en Mula, en la región de Murcia. Estamos viendo una torre de la segunda mitad del último tercio del siglo XIII, repito, último tercio del siglo XIII, 1280, 1270 y tantos, 1270 y tantos, seguramente nunca se sabrá la fecha exacta, pero que tiene una finalidad determinada, solo una. La gente aquella era lógica, no como nosotros que hacemos las cosas ilógicamente. Aquella gente cuando levantaba esto era por una razón muy poderosa. Teniendo en cuenta que todo y cada uno de los sillares que la componen son de procedencia romana. Proceden casi con seguridad en un porcentaje muy alto del Cerro de la Almagra, de la ciudad romana, del Cerro de la Almagra y alrededor. Sin obviar de que también una parte de ellos pudieran provenir de la villa romana de Villarico, de la carretera del Pantano, y por tanto es muy fácil de conseguir desmantelar los muros, puesto que allí no hay ningún problema, ninguna dificultad para entrar en aquella época con un carro de caballo, de buey o de lo que fuera, cargar las piedras que hicieran falta y traerlas aquí. Ya traerlas del Cerro de la Almagra era más complicado porque había que vadear el río Mula, y el río Mula solo tiene una salida y una entrada, aunque parezca mentira. Entre la Puebla de Mula y los baños de Mula solo hay un sitio que es por donde se ha entrado tradicionalmente a los baños, que no es el camino por el que se entra en el día, sino el que hay en la venta, pegada a la venta de la Magdalena. No el que han abierto recientemente, sino el antiguo. Ese era el camino romano, el camino romano. Este que hay aquí entrando, donde están las farolas tan bonitas, se hizo hace unos 90 años aproximadamente, 90 a 100 años. Por tanto, era un esfuerzo titánico vadear el río Mula. Ya veis, se molestaron nuestros antepasados en levantar este edificio a finales del siglo XIII por una razón muy poderosa, no por capricho. ¿Por qué? Porque en ese momento aparece esta aldea, perdón, esta capital, señor alcalde. Ha sido un lasu menti, pero como soy muleño esto lo voy a entender. ¿Es así o no? Perdón. Apareció esta localidad como por una sola razón, como la morería de Mula. Para eso hay que hacer un poquito de historia. Os recuerdo que entre los años 1274, perdón, 64 y 1266, 64-66, hubo una revuelta en Andalucía, sobre todo en la zona de Granada, en la zona conquistada, pegada al reino de Granada, auspiciada por los granadinos. Sabéis que Granada en el siglo XIII era el reino musulmán que quedaba por conquistar en España, era un reino muy potente, que tenía las espaldas cubiertas, puesto que tenía todo el mar, la zona entre Granada y Cádiz prácticamente era suya. Entonces tenía África en la retaguardia y desde África se le metían muchos alimentos y por tanto pudo resistir hasta el año 1492. Por tanto, en el año 1264, los reyes musulmanes de Granada auspiciaron una revuelta de los musulmanes sometidos en la parte de Andalucía que había conquistado Fernando Térico, que se están escribiendo últimamente. Veréis que se está diciendo, y es verdad para los que lo escriben, que María Magdalena llegó a ser incluso la esposa de Cristo. En fin, hay muchas teorías y tal. Y el caso es que en la Edad Media es una imagen, es una santa a la que se le tiene mucha devoción. Por ejemplo, la Orden de Santiago tiene muchas iglesias puestas bajo el culto de Santa María Magdalena. Muchísimo, es curioso, pero es así. El caso es que aquí, por las razones que fuere, se le daba culto a Santa María Magdalena dentro, lo veremos, y habitaba por aquí. Ojo, estamos viendo la parte de la torre, pero en la torre seguía hacia allí. Es decir, esto es la torre, el baluarte, pero ahí estaba la zona de servicio. Donde vive Lola, estaba la zona de servicio, habría las cuadras, estarían las cuadras, estarían los graneros, a ambos lados, seguramente, los graneros y las dependencias auxiliares de la torre. Estaba viendo solo la torre, pero habrá que hacer en su momento, cuando Lola se muera o la venda dentro de 100 años, porque Lola tiene cuerda para rato, habrá que hacer excavaciones arqueológicas ahí para ver qué determina el entorno del monumento. Ojalá pronto salgamos de la crisis esta que tenemos, que parece que va lenta, y se le pueda adquirir no solo la torre a Lola y a su heredero, y a su primo y demás, sino el entorno para hacer esas excavaciones y poner en valor, o mucho más en valor, este monumento que es de los monumentos importantes que hay en la región de Murcia.
y que se conserva en un estado absolutamente maravilloso. Dentro de que los terremotos del 99 le pegaron un crujido bastante fuerte, y sobre todo en la parte de atrás, como vamos a ver ahora, porque Lola es unas arriba de humo, se podían comunicar perfectamente con Mula, la visión era clara, y os recuerdo que el camino entre Mula y esto era por el río Mula. Vamos a ver ahora la puerta de entrada a la Puebla, era el río Mula, por tanto vigilaba tanto las tierras de cultivo de los musulmanes, que las tenéis por ahí, en las orillas del río, ahí lo veis, como el camino que desde Mula y por tanto desde la comarca del noroeste, la zona del noroeste, iba hacia Murcia a través de eso. Ese es el camino antiguo, hoy en día cementado, aproximadamente, ese que tenéis ahí. Era el camino que venía de Mula y desde el noroeste, y desde Moratalla y tal y cual, y desde Jaén y de Andalucía, uno de los caminos era ese. Pasaba por aquí, pasaba por la falda del castillo de la Puebla y seguía hacia Murcia. Y a la altura del Boete pues, se bifurcaba como ahora. Uno seguía hacia la parte central del río Segura y otro hacia Murcia capital. Pero este era el camino, por tanto estaba vigilando el camino. Y cerca de Mula, en caso de auxilio, pronto con una ahumada o con espejos por el día o una buena hoguera por la noche, entonces hacía que la guarnición de Mula acudiera rápidamente hacia allá. Ya sabéis que la torre es no solo esto, sino el entorno, todo ese entorno. Habrá que tirar, no hace falta tener mucho ojo avisado para ver la cantidad de pera roja que hay metida en todas partes, esto es monumento, y eso en su momento hay que tirar toda esa zona, hay que tirarla y excavarla, y nos vamos a sorprender, porque la torre no es nada sin los edificios auxiliares. Aquí tiene que haber, como insisto, para los caballos sus correspondientes lugares, tenían que tener el trigo, siempre alimentos dispuestos, y hay que hacer una zona de servicios auxiliares que es la zona esta, donde tiene la casa Lola, la al lado y esta zona. En su momento, cuando haya dinero, el año que viene, si Dios quiere, me decía el hermano Lobo, pues habrá que comprar esto, porque esto no vale mucho dinero, darle una buena cantidad a Lola, que es muy buena, mira propina por dejarnos entrar. Que vaya dando ya de adelantado. Bueno, Juan, perdón una pregunta. Entonces la fortaleza se hace... La fortaleza no estaba construida, ya la tenían construida para vigilancia. Se hace todo. No lo testimonia. Bueno, aquí están los cimientos. No quiero decir que se hace, la rebaja que hay. Estos son los cimientos originales. Por tanto, perdona, esto estaba mucho más alto. Si os dais cuenta, el hueco ese, te digo, y ahora te respondo. El hueco ese era para subir, se subía por ahí. Pero ¿cómo se subía? Con una escalera de mano. Por eso, si os dais cuenta, la entrada está muy alta de esta zona. Aquí había soldados, seguramente, y si se tenían que refugiar, rápidamente con una escalera de mano desde dentro. Subían y bajaban, por tanto ese hueco está muy bien hecho, pero no existía. Lo hizo muy bonito el arquitecto, pero no era así. Por ahí no cabe nadie. El arquitecto se ha pasado pueblo, ha dicho no, un hueco para luz, no hay usted, no, y un hueco para entrar y salir. Entonces, ahí había una escalera de mano que llegaba hasta aquí aproximadamente. Estos son los cimientos, fijaos el rebaje que le hemos pegado. Desde aquí había una escalera de mano que permitía, si venían los malos, subir los buenos, retirarla de dentro y cerrar la puerta. Entonces subían rápidamente por allí o bajaban y subían a la azotea. ¿De acuerdo? Por tanto tenía una entrada desde hace 700 años. Es posible que ese muro sea el resto de la muralla. Habría que hacer excavaciones arqueológicas. Es muy posible porque, claro, aquí piedras rojas de la Almagra tenían todo lo que quisieran. De hecho, si os dais cuenta, abunda en cualquier sitio. Y no se ven más piedras de la Almagra en los muros porque están enlucidos. Pero abundan, ahí veréis otro ladrillo, otro sillar ahí enfrente. En fin, está todo lleno de eso. Entonces la Puebla estaba rodeada por una muralla en las partes más débiles y tenía una entrada que era esa. Esa es la entrada, si os dais cuenta, vengo por aquí y entramos por una calle que es ni más ni menos que la entrada a la aldea de la Puebla. A la aldea de la Puebla. Por aquí. Los canteros hicieron de las suyas. Entonces fueron recortando la piedra al máximo. Y si dejaron la subida ahí fue un verdadero milagro. ¿Os dais cuenta? Se ha quedado, o sea, por ahí no subían los caballeros antes, ni mucho menos. Eso estaba en otras condiciones. ¿Cuáles eran? No lo sé. Pero fijaos que tenemos un cimiento ahí, ¿lo veis? Un cimiento, lo que puede indicar que hubiera pegado una torre ahí que vigilara la subida. Posiblemente, ¿no? Insisto, los canteros lo dejaron reducido a la misma expresión. Todas estas piedras son restos de la cantería, incluso nos probamos mucho, pero más adelante hay una piedra que está preparada por los canteros para abrirla y trabajar sobre ella. La dejaron, que es la que yo enseño siempre para que veáis la cantería que había. Otra cosa, tampoco quería detenerme mucho. Aquí arriba, afortunadamente. ¿No? Y tu padre también, me ponemos mejor que tú. La siguiente. Pero me voy andando yo primero.
Y luego ha ido haciendo estaciones, ¿no? Es para engañaros, tonto. La que queda en pie en todo el sureste español. Es una verdadera joya islámica. Y se construye, como habéis visto, en el siglo XII, como hemos explicado, en época almohade. Los almohades, seguramente no lo habían estudiado los estudiantes, y lo que lo hayáis estudiado se os ha olvidado, es la segunda invasión islámica tras los almorávides. Son tribus marroquíes que vivían sobre todo en la zona del Atlas. Sabéis que el Atlas son las montañas de Marruecos más altas que existen. Era gente muy integrista. Esos son los Al-Qaeda del momento. Los Al-Qaeda del momento. Gente que quería reislamizar a los islámicos que habían en España. ¿Por qué? Porque mirad, los musulmanes en España, cuando entran en el 711 de la era cristiana, viene muy... ¡Viva Alá y la madre que... ¡Y la madre que la parió y tal y cual! ¡Viva Alá! Tal. Pero cuando prueban aquí las mujeres que son muy cachondas, el vino, el sol y Torremolinos, se va a hacer puñeta a Alá y Aló y Alé. Entonces, 300 años después, estaban todos hechos unos cachondos mentales, bebían vino, pese a que el Islam no lo recomienda, incluso lo prohíben algunas suras, eran unos cachondos porque eran mediterráneos. Y al hombre mediterráneo, y sobre todo a la mujer mediterránea, le gusta mucho el cachondeo, la juerga y pasarse el botellón los fines de semana. Eso a los musulmanes también. Claro, los almorávides, los almohades y finalmente los benimerines, que son las tres invasiones a partir del siglo XI, vienen a España a islamizar a esos cachondos mentales que eran los musulmanes, que habían en España. Cuando vienen a España, ellos vienen con mucha fuerza, vayan cortando cuellos, pero los musulmanes, esas invasiones, enseguida se acachondean y descubren que lo que les gusta realmente es el vino. Entonces, en las tres invasiones, los almorávides cuando vienen cortando cuellos, pero luego descubren que las muchachas son muy guapas, que el vino está riquísimo y que los panchitos también, ¿no? Entonces le dan morcilla y lo ven mismo. Aquí el que entraba picaba billetes, se iba a Cartopo y tal y cual, y ahí y se hinchaban de vino y le daban morcilla todo. Y luego ya dio Torremolinos, las playas, que si tal, y a vivir que eran 2 días. Pero sí, en época almohade, a partir del siglo XII, sí hay una reconstrucción de castillos anteriores. Los castillos están muy dejados de la mano de Dios, no hay guerra, no hay problema. Los cristianos están allá arriba, que además hechos unos salvajes, porque ellos sabéis que solían freír con tocino y con mantequilla, mientras los musulmanes lo hacían con aceite de oliva, no eran tonticos del todo, ¿no? Ellos tenían los niveles de colesterol que pinchaban y salía el colesterol así, y los musulmanes no. Con lo cual, la esperanza de vida del hombre musulmán era mucho mayor que del hombre cristiano, por ejemplo, en el siglo X. Era así de curioso, ¿eh? Era así de curioso. Bueno, el caso es que los castillos están muy abandonados y los almohades, a partir del siglo XII, lo que hacen es reconstruirlo. Y en época almohades cuando se hace esta puerta, lo hemos visto por fuera, pero también se ve por dentro. Por favor, mirad. ¿Veis la unión ahí de la puerta? ¿Lo veis ahí? ¿Veis ahí? Ese bloque, cómo está la cicatriz. No es que él haya abierto, que sí, que la ha abierto el terremoto, pero es el añadido que se veía por fuera para hacer la puerta de codo. ¿Qué es una puerta de codo? Coge un momento, tío. Toca el pito si quieres. ¿Qué es una puerta de codo? Una puerta que hace esto. Me rindo, tío. Me rindo. ¿Lo cortamos? Le dejo para sin pilas. En febrero, si mal no recuerdo los terremotos, a las 4, 5 o 6 días, yo subí ya asustado y vi que estaba... Me tranquilizó que seguía todavía eso en pie, lo cual atribuí a un milagro de Alá. No se puede entender. ¡Qué bonito! ¡Ole! Ah, ¿sabes? Ahora, ¿me oís? Sí. Qué bien. Bueno, fijaos, eso, el famoso dedo, vi que estaba en pie, pero cuando entré por ahí, esto estaba hundido, se caía. ¿Sabéis por qué se caía? Porque el forro, una puerta de codo hecha a base de ladrillo tiene un secreto, es el forro de ladrillo, ¿lo veis? Sí. Si no tiene el forro de ladrillo y encima hay tierra. Es lo mismo que hemos dicho con el tapial. El tapial, si no está enlucido, es tierra. El forro de ladrillo, si se cae, lo que hay arriba es tierra y se hunde la puerta. La puerta estaba muy cascada y los terremotos, fijaos desde aquí, creo que lo estoy viendo casi todos, se ve como faltan muchos ladrillos, allí, ¿lo veis? Sí, sí. Entonces lo que hay es tierra. Entonces, claro, la bóveda, el encofrado de ladrillo, es lo que preserva al resto de la tierra que hay arriba de que se hunda.
el gran peso que soporta el ladrillo, si se caen los ladrillos, la tierra arriba se desmenuza. Vino el terremoto, los terremotos vinieron, pegaron 2 o 3 crujidos, y cuando vine, di la voz de alarma y afortunadamente la comunidad autónoma dio bastante pasta. Y costó una fortuna hacer la puerta, claro, hubo que subir todos los materiales, porque había solo 2 remedios para subir materiales. Uno era hacerlo por medio de un helicóptero, pero aquí los helicópteros que en Estados Unidos están normalizados para transportar cargas, aquí no. Y había que traer un helicóptero con las cargas de la Quinta Gaita, además que no se podía hacer, eso costaba mucho dinero. Entonces hubo que abrir el camino, que a mí me dolió mucho porque se ve mucho, aunque ya está bastante atenuado y dentro de un año no se va a ver. Y luego hacer esa placeta para subir con una máquina eléctrica los cacharros hasta arriba, ¿no? Fue una obra de ingeniería, pero bueno, el resultado es bastante bueno, aquí lo tenéis, Se ha mantenido. y bueno, se ha mantenido el forro. Y luego todo el baluarte, que sería el verdadero castillo, este sería el verdadero castillo, falta por lo menos 2 plantas, una primera y seguramente una planta arriba, que podría ser una terraza de la que solo queda el dedo salvador, que está en muy malas condiciones, se va a caer lo caleuca, ¿no? Y luego se nota perfectamente, supongo que todos sabéis lo que son estos agujeros, ¿no? Sí. No porque hubiera polillas gigantescas que atacaran esto, no. Esto es para hacer el encofrado. Si os dais cuenta, que están a una distancia determinada. Uno era para meter, algunos eran para meter los soportes del andamiaje para construirlo, y 2 eran para hacer el encofrado. Si tenéis por ahí 1 metro, lo podemos hacer. Normalmente mide una vara. Una vara son unos 90 centímetros. 90 centímetros. Y el encofrado está cegado. Es poner una tabla aquí, la tabla de madera, otra en el otro lado, unirla para que no se suelte y rellenar todo eso de tierra. Y una vez que está relleno, el tapial se enluce. Si os dais cuenta, esto es tierra. Entonces se enluce y quedan los agujeros. No, te digo, ¿es 1 metro? Joder, macho. Este es 1 metro. Que no, eres de lo que no hay. ¿Cuánto quieres, Juan? ¿Qué? 80. En torno a la vara. Bueno, pues ya lo sabéis. Entonces son esas marcas, ya sabéis lo que significan, ¿no? Otras veces hay algunos más grandes, por ejemplo aquello, que era para apoyar. Estaba en la retaguardia de la frontera, pero era zona de frontera. Todo esto era zona de frontera. La frontera tenía unos 100 kilómetros de longitud. Y en esa frontera, la frontera es una zona muy inestable, tenemos una cantidad bastante grande de ataques musulmanes de Huesca, de la zona de Huesca, hacia Murcia, para recoger esclavos, ganado y matar a unos cuantos para luego pedir rescate, y viceversa, los almogávares, es decir, los cristianos que se dedicaban a entrar en territorio islámico a robar, a matar, a saquear. Era una zona donde la gente valiente hacía eso, se ganaba la vida con eso, y muchas veces traían incluso las cabezas de los moros muertos a los concejos para que les pagaran. Los muleyos eran particularmente sanguinarios y les gustaba matar a bastante y traer las cabezas. No sé qué hacían con ellas, ¿no? Pero los traían. Antes recuerdo que hasta hace muy pocos años, cuando la famosa ley de animales nocivos, a las zorras cuando las mataban le quitaban los rabos y los llevaban. ¿Te acuerdas justo? Pues ellos, en vez del rabo de la zorra, del cristiano, que no consta que se trajera, se traían la cabeza. Y entonces decían, 2 muertos, también hacían lo mismo con los gorriones. Los gorriones en el siglo XIV, en el siglo XIII y en el siglo XV eran plagas inmensas, pero plagas. Hoy en día no hay apenas gorriones enteras, plagas gigantescas. Y entonces se mataban, entonces, en vez de pagarse por cabeza, se pagaban por docenas. Tantas docenas de gorriones muertas, tanto. Cuidado con eso. Entonces estamos en plena frontera. Mula era la retaguardia. Si Lorca era la vanguardia, o Caravaca la vanguardia de la frontera, nosotros estamos en la retaguardia. De hecho, cuando atacaban los musulmanes, Caravaca o Lorca, enseguida la milicia de Mula salía para echarle una mano a ellos. Los ballesteros, sobre todo ballesteros. A lo que yo me refiero es que si Granada se conquista en 1492, si eso posteriormente se sigue utilizando, lo utilizarían. Claro, por eso ya aparece, ya no tiene sentido. Claro. Ya no tiene sentido porque Granada es castellana, no va a venir ningún peligro de allí, y entonces esto ya se abandona. Vale. De hecho, no veré ninguna construcción cristiana. Lo que se hace, ojo, me expresa mal, del siglo XIII al siglo XVI, que esto es cristiano, el modo de construir es tan igual al musulmán, los maestros tapiadores hacen el tapiar tan igual como en época islámica, que no puede separar una cosa de la otra. Seguro que este castillo se rehizo en esos 200 y pico años, se caían paredes y lo rehacían, pero no somos capaces de identificar esa renovación, porque el modo de construir el tapiar no varió en ningún momento.
igual que el tapial lo hiciera un cristiano, o sea, que su religión fuera cristiana como que fuera musulmán. Lo importante es que trabajara bien. Por tanto, tú no puedes diferenciar los tapiales. Y seguro que el tapial es muy frágil, ya has visto cuando pierde la cobertura al suelo. Si hicieron 5 o 6 veces o 10, tuvieron que rehacerse, pero tú no lo adviertes. ¿Has comprendido? Sí. Entonces, conocemos el nombre de los alcaides, de algunos de los alcaides que estuvieron aquí en el siglo XIV, en el siglo XV, dirigiendo el cotarro por los reyes de Castilla. No conocemos, por desgracia, ningún nombre islámico, porque aquí cuando los cristianos entran en el siglo XIII, todo lo que huela musulmán se quema. Sin embargo, en Granada no. En Granada todavía conozco un archivo en Huesca, precisamente, que conserva por lo menos 30 o 40 escrituras islámicas, escritas en árabe, en letra árabe. Es una cosa muy curiosa. Aquí no dejamos nada, por las moscas. Vamos a ver en nuestra tierra, el agua. El agua. Vamos a ver, un castillo como este no puede fiar todo a que llueva. Porque sí, nuestra tierra, por ejemplo, el año pasado fue muy lluvioso. Pero y los planes no van muy por allá. Además, los que tenemos cierta edad sabemos que le puede tirar un año entero lloviendo y 7 sin caer una gota. ¿Por qué? Porque aquí el régimen de lluvia es muy aleatorio. O nos morimos de sed o nos morimos ahogados. No hay término medio. Por tanto, una fortaleza de este tamaño no puede fiarlo todo a que llueva. Tenía que haber un surtimiento de agua importante. ¿Cómo lo consiguen? Aprovechando todo lo que pueden. Vamos a ver la parte aérea. Vamos aquí. Aquí tenemos estos 2 aljibes y un tercero que está ahí. ¿Lo veis de aquí? Ahí está el tercero. Aquí tenemos estos aljibes. Son para aprovechar el régimen de lluvia. Está claro, ¿no? Además, si os dais cuenta, está en el norte. Frío, lluvia, siempre los aljibes están aquí. Unos aljibes importantes. La altura era posiblemente donde estoy yo, pero que había mucha agua, porque lo que no sabemos es la profundidad. Está aterrado, esto está lleno de tierra, por tanto no conocemos realmente la profundidad que tiene. Puede tener mucha y poca, hasta que no se hagan excavaciones no se sabrá. Pero esto es un aljibe, este otro, y allí tenemos un tercero. O sea, el agua que caía de la lluvia en esta parte, si os dais cuenta, está inclinado. ¿Veis lo que estáis ahí? ¿Veis mejor? ¿Veis que está inclinado aquello hacia acá? De tal modo que seguro que había canalizaciones que están o rotas o desde el agua enterrada, que recogían el agua de varios puntos para trasladarlo a los aljibes. ¿De acuerdo? Ya tenemos la parte aérea, la parte que está al aire, es evidente. Vamos a ver otra parte. No tenían un pelo. ¿Qué hicieron? Ellos sabían, toda persona sabe que el agua que fluye por los ríos es escasamente la mitad de la que fluye por debajo del río. Es decir, una parte importante del agua que corre por los ríos lo hace subterráneamente. Son lo que se llaman las capas freáticas. Las capas freáticas. De hecho, sabéis que hace unos años hubo un gran problema en la huerta de Murcia y en Murcia capital, porque la capa freática, después de sacar muchos pozos por todas partes, se bajó. Y los edificios que estaban metidos en la capa freática empezaron a jorobarse. Hubo una verdadera alarma social. Porque hubo tal explotación de la capa freática del río, por la avidez de tener agua en Murcia, que escasea tanto, que los edificios se jorobaron. Eso lo sabían los musulmanes también, y lo que hicieron fue excavar en el centro casi del baluarte un pozo a pico y pala, no había dinamita, hasta llegar a la capa freática del río Mula. No creo que menos de 80 a 100 metros. Ojo, eso es piedra, ¿lo veis, no? No es mantequilla. Imaginaos el trabajo de señalamiento del pozo, de excavación del pozo y llegar a la capa freática. Imaginaos el trabajo. Un montón de tiempo, porque es piedra. Y luego, si os dais cuenta, hay por ahí, corren por ahí fotos aéreas de la superficie esta. ¿La habéis visto alguna vez? Veréis que en la parte justo donde está Antonio y Belén y vosotros y Juanito y su esposa, está blanco todo. Si os dais cuenta, pegad el monolito. ¿Veis el monolito ese de ahí? Hay una zona blanca, ¿verdad? Sí. Si os dais cuenta, no crece nada en esa zona blanca.
porque es una zona de margas. Las margas, que es lo que constituyen el fondo de esto, fue lo que sacaron estos hombres y fueron arrojando ahí. Cuando veis la foto aérea, por favor, fijaos cómo ha pegado al monolito, que es ni más ni menos que un vértice geodésico, como sabéis, ¿no? Un vértice geodésico. Esa parte no tiene vida, está como si un antibiótico, en el caso de una célula, hubiera caído y lo hubiera matado todo, porque la zona de abajo, que es zona margosa, las margas impiden la vida, son refractarias a la vida, no crece nada en la marga. Y claro, lo que constituye la parte de abajo es la marga. Bueno, pues estos tíos seguro que llegaron con la excavación a la capa freática, 80 o 100 metros, cuando no había ni barreno, sino pico y pala. Una vez que llegaron a la capa freática era muy fácil, con un cubo, un trípode, un cubo y una cuerda, era muy fácil echarlo y sacar agua, y llenar el cacharro. No me imagino que solo acudirían al pozo cuando no tuvieran agua, porque la labor de sacar el agua tenía que ser de un par de, aunque fuera a base de girar un torno. Fijaos las vueltas que queda en un torno para... Fijaos si encima de lo difícil que era tomarlo, aún tenían la muralla de 3 metros o 4 de altura. Tenía que ser una cosa digna de crédito hace 500 años ver el contorno del castillo. Y además con todo eso levantado. Vamos a ver las cuevas estas. Se ve perfectamente de cámaras subterráneas abovedadas, conocimiento impresionante. Y la pregunta que hace todo el mundo es ¿para qué servían? Y no es ociosa la pregunta, no es nada ociosa. Si vemos esta, en lo que se conserva de esta, de la estructura original que está al fondo, veréis lo que está ahí al fondo, sobre todo tú, Juan, que estás al fondo y demás, veréis que hay una serie de dibujos muy sencillos en la pared, hechos a base de incisiones. ¿Las veis en el cemento? ¿Veis en el lucido las incisiones? Tenéis que acercaros para verlo. ¿Veis las incisiones, no? Si hay incisiones y si está enlucido, significa que solo servía para una cosa, para que viviera la gente. Para que hubiera gente. No se enluce lo que la gente no va a ver, es ridículo. Bueno, la aljibe, perdona Juan, la aljibe también las luces. ¿Qué? Las aljibes también. Pero no le hace los dibujos. No sé. Eso lo sé. ¿Esto no eran aljibes? Está fuerte. ¿Esto no son aljibes? ¿De acuerdo? Entonces no se enluce, o sea, no se decora si va a estar debajo del agua, Mariano. Una cosa. Y dos, si además tenemos esta serie de huecos que comunican ya entonces una cosa con la otra. Pero es que yo creo que lleva razón. O sea, todos llevamos razón. Quiere decir, era un sitio donde vivía la gente. ¿Por qué? Aquí vivía gente. Por una razón. Porque en un sitio como este, en la pequeña, cuando este castillo se levantó, pongamos, en el siglo IX, siglo X, de la era cristiana, hacía frío, pero no hacía tanto como va a hacer a partir de 1200 y pico. A partir de 1200 y pico, Europa entra en lo que se conoce por la pequeña edad glacial. Edad glacial pequeña significa que hacía un frío que pelaba. Las edades glaciales, todos los conocéis, lo habéis estudiado, lo habéis visto en algún sitio, consiste en que el clima cae en picado, hace muchísimo más frío, y la mitad del globo se llena de hielo. Por tanto, el agua del mar desciende, puesto que el agua se concentra en los polos y en otras zonas del mundo, y las aguas del mar descienden. Esas son las glaciaciones. La última de las cuales terminó hace unos 8000 años, que fue la de Biur, con W y diéresis, Biur. Después no ha habido glaciaciones. De hecho, ahora mismo estamos en un periodo interglacial. Y no quiera Dios que nunca llegue una glaciación, porque las 3/4 partes de los seres humanos morirían. Y por supuesto las tierras de cultivo quedarían reducidas a nada. Tal vez África se escapara. Pero a partir del año 1200, poco más o menos, 1250, en Europa parece ser que el eje de la Tierra siempre está así y da al Sol, ¿no? El eje aunque gire, pero la Tierra tiene un eje determinado hacia el Sol. Cayó un poquito, una décima de grado. Eso fue suficiente para que la luz del sol no incidiera bien en Europa y las temperaturas se desplomaran, hiciera un frío que pelaba. Fue la llamada pequeña edad glacial, que duró, según los sitios, entre 1200, 1300 y 1850. En ese periodo hizo un frío en Europa tremendo. Por ejemplo, se helaban las cosechas en mayo.
Hubo años en que no existió el verano. Hacía un frío tremendo, la gente moría a gogó. Si nos ponemos en este sitio hacia 1300, con ese frío del demonio, entenderemos que nadie podía estar. Esta meseta está a la intemperie absolutamente. Es decir, habéis notado cuando hemos subido, cuando hemos llegado arriba, el fresquito que hacía, ¿verdad? Y hace un día estupendo, ¿eh? Imaginaos en enero, que es cuando aquí hace frío de verdad, enero, febrero, diciembre, si estas personas podrían vivir, o a tomar cariño, seguro que es abejorro macho. Si fuera hembra iría a la... Está claro, ¿no? Aquí no había quien viviera en la superficie, aunque hicieran cabañas o hicieran tal. Tuvieron que enterrarse, semienterrarse. Sabéis que la ventaja que tienen los departamentos subterráneos es que mantienen la temperatura estable. En las cuevas las oscilaciones térmicas son mínimas. Y claro, además, eso está roto. Si eso no estuviera roto y hubiera que desplazarse por donde se desplazaban ellos, como conejitos, aquella temperatura sería mucho más estable. Eso permitía la vida en un sitio tan árido, tan duro, tan fuerte como este con tanto frío. Pero es que además yo creo que parte de este entramado de casa-mata subterránea sirvió en un momento determinado como reservatorios de agua. Antes o después de construir el pozo. Seguramente no se va a saber nunca, porque la arqueología no puede precisar tanto 50, 100 años arriba, 100 años abajo, cuando se ha construido siempre igual. Pero el caso es que yo creo que parte de estas casamatas subterráneas una parte sirvió como reserva de agua. No vamos a pasearnos por ellas, pero hay veces que en algunas de ellas aparecen las señales de haber tenido agua. Como bien decía este hombre, claro que se lucen los aljibes. Si no se lucieran los aljibes, la pérdida del agua sería tan tremenda que no merecería la pena nada. Y de hecho, la parte exterior de los aljibes, del enlucido, en nuestra tierra se le daba una untura de almagra. La almagra tiene la virtud de que impermeabiliza la superficie e impide la evaporación y sobre todo que se escape el agua a través de los muros. En el castillo, el aljibe del castillo tiene una lechada de almagra en la parte de abajo, ya muy desvaída. Entonces yo creo que esta parte en un principio sirvió seguramente, aunque los tiempos no están claros, como sitio donde las tropas, la gente que vivía aquí, que tenía que haber unos cuantos soldados, habitaban, vivían. Y luego, otra parte, seguramente, no a la vez, y a lo mejor con 100 años de diferencia, 200, no se sabrá nunca, sirvió como zona de almacenaje de agua. Porque aquí todo el agua que se pudiera almacenar era poca. Era poca. Hasta que descubrieron, lo que no sabemos si esto fue antes o después, hasta que descubrieron lo del pozo, y el pozo tuvo que resolver bastante la cuestión del agua. Porque el río Mula, aunque en superficie no tenga agua, sabéis que todos los ríos corren mucha agua por debajo. De hecho, sabéis que es muy normal hacer pozos en las riberas de los ríos, porque la capa freática está ahí, ¿no? Entonces, eso yo creo que tuvo que, si no ser definitivo, porque definitivo ni nada, tuvo que ayudar mucho a la supervivencia de este emplazamiento durante 600 años, que no está mal. 600 años. Y esta es poco más o menos la historia de este edificio. Si queréis preguntar cosas... Terminó la cantería hace unos 70 años, hasta 1940-50 hubo canteros en Mula. Estamos hablando de 22 siglos. 22 siglos de cantería en Mula. ¿Habéis oído alguna vez que alguien en Mula mencione la cantería de Mula? No. Simplemente porque no conocemos nuestra historia y la gente no es observador. Yo le he hablado a los compañeros antes que muchos de vosotros conocéis seguro el Teatro Romano de Cartagena. Y si no lo conocéis, estáis en pecado mortal, con lo cual si os morís, ahora mismo, por ejemplo, vais al infierno. Deberíais conocerlo. Cuando vayáis al teatro, que es obligado, veréis que la parte más importante del teatro, que es la escena, tiene las pilastras de mármol, o sea, de piedra caliza, de esta, y los capiteles, la parte que sostenía el entablamiento de madera, de mármol de Carrara. Fijaos, tenemos unido la piedra de Mula con el mejor mármol del mundo, junto con el mármol griego. En Grecia había un mármol muy bueno, y en Roma la parte que abastecía la parte occidental del Imperio Romano era la cantera de Roma, la cantera esta que era un mármol realmente maravilloso. Era el que luego usaron, por ejemplo, los escultores clásicos como Miguel Ángel. O sea, está bonita la piedra de Mula
con los capiteles romanos, traídos de Italia. Significa la gran calidad en la que tenían los romanos a la piedra de mula, de tal manera que la pusieron en el sitio más representativo de su ciudad, de la ciudad romana, en el escenario del teatro. Como le he dicho antes a los compañeros, en un principio los muelles de Roma, los muelles romanos de Cartagena, estaban pegados al monte donde se alza hoy en día el teatro. El puerto actual se le ha ganado al mar en los últimos 300 años. Antes, el mar, la mía, lo que son las rocas que sostienen el monte del teatro. Por tanto, cuando una persona, un romano rico, venía del norte de África a visitar Cartagena, a sus parientes, o visitar Cartagena, porque es una ciudad muy importante, lo primero que se encontraba era el teatro romano. Y más si esa noche que había llegado, cansado, lo invitaban a una representación de teatro clásico romano o griego, el Esquilo, Sófocles, quien fuera, a ver alguna de sus representaciones allí. Automáticamente se sentaba en su lugar de la grada y miraba hacia la escena. Lo primero que se encontraba era las pilastras de mula con el mármol, con los capiteles romanos. Y decía el primero, caramba, qué contraste más bonito, ¿de dónde es esa piedra roja? Y le dirían, pues de una ciudad que hay aquí cerca, que se llama, que además tiene una representación aquí en Cartagena, lo que llaman una oficina. Coño, me estoy haciendo en la zona actual de Túnez, en la zona actual de Argelia, en Libia, en Egipto, en Marruecos. Me estoy haciendo una villa, una casa de campo, porque tengo muchos billetes. Me gustaría que una parte de la zona D sea de piedra de esta. Al día siguiente se acercaban a la oficina, encargaban lo que pretendían que le construyeran, le daban un año o el tiempo que fuera, y al año se lo embarcaban en Cartagena en el barco correspondiente y para el sitio. ¿Por qué? Porque si los romanos le dieron a la piedra de mula, que era la única ornamental que había entonces en la región de Murcia actual, la única ornamental, le dieron el valor que le dieron, por algo sería. Teniendo en cuenta, y esto es muy importante, que hasta el siglo XVI, hasta 1500 y pico, no se descubren las canteras de Cejín. Y eso sí, cuando se descubre la cantera de Cejín, el mármol de mula se termina. Tenéis que hacer una abstracción y hacer un esfuerzo mental. Vamos a ver. La casa de Don Román, el médico, ¿dónde está el Banco Sabadell? La casa que un poco más arriba, que tiene una portada de piedra del siglo XVI. El bar de la Viuda, la portada de piedra que han restaurado recientemente. En la calle de Doña Elvira, la que hace a esquina la calle donde estaba llamado Casa de los Guerreros, otro arco de piedra. Eso son fachadas del siglo XVI. Son las mismas. ¿Qué pasa? Que son fachadas del siglo XVI. La portada de San Francisco, la portada de Santo Domingo, en mármol procedente de las canteras de mula. Sin embargo, la fachada de la casa, la fachada de la casa pintada, sobre todo la parte de la entrada, la piedra de la entrada, y la piedra de la entrada del Museo del Cigarralejo. Mármol de Cejín. Y baja de Caravaca, la ermita de Caravaca. ¿Por qué? Justo, ¿por qué? Porque cuando se descubren los jaspes de Cejín, el mármol de mula no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Es piedra mucho más fina que la de mula. Entonces, la piedra de mula se convierte automáticamente en piedra no ornamental, en piedra de construcción. La esquina por ejemplo, del Marqués de Menahermosa, del edificio del Museo del Cigarralejo, la esquina es de piedra de la Almagra. La esquina de la casa donde vive Antonio Hernández Cava, por ejemplo, también es mármol de Cejín. Las esquinas son de piedra de la Almagra. Los portales de piedra de la Almagra. Es decir, lo que era la piedra soñera, la piedra ornamental de mula, cuando aparece una buena piedra, que es la de Cejín, mejor, se convierte en elementos de construcción. Elementos singulares, pero en elementos de construcción. Es decir, lo que en el siglo XVI era el espejo de mula, las portadas, en época romana, las construcciones, en época islámica, las construcciones, se conserva resto de un maravilloso monumento islámico en mula, en piedra de la Almagra. De la Almagra y de la Puebla, que a fin de cuentas es sinónimo, ¿no? De pronto en el siglo XVI, a finales del XVI, hay un cambio de tendencia y se convierte en piedra constructiva. Esto es lo que hay que vender en mula. Esto y muchas más cosas. Esto es lo que hay que vender en mula.
Mula tiene que jugar la baza de que en el siglo II antes de Cristo y el siglo XVI de la era cristiana no hubo más piedras constructivas, ornamental en Murcia que la de Mula. Y alguien, como no sé si conocéis la existencia del poblado de canteras junto a Cartagena. Se llama canteras porque eran canteras romanas, tenéis que ir a verlo, están allí. Esas canteras existían, pero era piedra de construcción. Era la piedra que sacaban los romanos para construir los edificios de Cartagena, que decoraban con piedra de Mula. ¿Lo había entendido? Eso es lo que nuestro pueblo tiene que meter. Y no lo ha hecho hasta ahora. No ha protegido Mula, ni los portales de piedra de las madres, ni las esquinas de piedra de las madres. Se está consintiendo, lo he visto yo con estos ojos, que piedras esquineras y tal se tapen con cemento. Eso no se puede permitir. Mula tiene que jugar la baza del mármol, de la piedra, de la piedra, porque si no lo va a hacer mal. Es fundamental. Y tendría que haber casi una ruta que se titulara eso, viaje por el mármol de Mula, que enseñara a los visitantes esto, poniendo en valor muchas cosas, puesto que tenemos localizadas las canteras romanas. La veremos otro día. Bueno, se puede hacer la ruta de lo que tú dices, de la sillería, de piedra, y la ruta de los escudos nobiliarios. Es lo mismo, si es que coincide. Bueno, sí, es que prácticamente está en la misma casa. Vamos a ver, el próximo día veremos las canteras romanas que están localizadas, perfectamente localizadas, aquí en el Cerro de las Madres, las veremos el próximo día. Y es una de las bazas que Mula tiene que jugar, porque eso es la diferencia absolutamente a la ciudad de otras ciudades de la región de Murcia, donde eso no existe. Cejín puede presumir, y muy bien presumido, de piedras preciosas a partir de finales del 16 y principios del 17. Mula hasta ese momento. Ellos llevan ahora 400 años, nosotros 1700. Hay que jugar con eso. Estamos ciegos. Mula tiene un potencial turístico todos los años.